Un saludo amigos, tercer domingo de Cuaresma y hoy con el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, donde nos recuerda ese momento en que Jesús se compara con el templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es un signo potente porque el templo en Israel era todo. El templo era el lugar más representativo de la fe de Israel. El templo era el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde ofrecían los sacrificios, el lugar donde estaban las autoridades. El templo era todo. Cuando Jesús se presenta como ese nuevo templo, pues es un signo fuerte. Y yo creo que aquí nos está invitando a que nos planteemos que Él es nuestro templo. Jesús es mi templo. Jesús es el lugar donde yo me tengo que encontrar con Dios, ¿no? Pues yo creo que es un día para agradecerlo, para agradecer esta presencia salvadora de Cristo y para renovar nuestra relación con Él. Por otro lado, llama la atención porque en el templo era normal el que hubiera ese mercado, porque hacían falta animales para el sacrificio y porque hacía falta el cambio de moneda. La moneda tenía el signo del emperador y en el templo no podía pasar ninguna imagen de hombre, entonces había que cambiar las monedas del emperador por las monedas propias del templo que no tenían ninguna imagen representada. Entonces eso era necesario. ¿Por qué entonces Jesús se muestra con esta potencia expulsando a todos los vendedores y los cambistas del templo? Porque yo creo es un rechazo del culto exterior. Jesús está diciendo una verdad mucho más importante y es que Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, Él es la víctima, Él es el altar, Él es el templo. Y nos está invitando a que entremos en este culto interior, ya no un culto de ofrendas, de víctimas, de cosas exteriores, sino un culto interno, donde lo que importa sea darse de verdad, como Él, que va a dar su vida y a los 3 días la recobrará. Pues aprender a darnos de verdad, de darnos a Dios, de ofrecernos a Dios de verdad. Que ese templo no solo sea casa de oración, sino la casa de mi Padre. Esto es algo propio de San Juan. Los demás evangelistas decían el templo como la casa de oración y Juan lo pone como la casa de mi Padre. Que sea así el encuentro y la relación íntima y personal con Dios lo que Jesucristo nos propone. Yo os haría una pregunta a modo de un poco de examen, ¿no? ¿Cómo voy yo al templo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me comporto en el templo? ¿Qué significa el templo para mí? ¿Realmente yo en el templo encuentro esta relación íntima y personal con Dios? Y luego, esa expresión que tiene Jesús después, que dice: en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Usa un verbo griego, el verbo egeiro, que tiene una significación doble. Por un lado significa levantar un templo, pero por otro lado significa también resucitar a un muerto. Y Jesús usa esos 2 significados, levantar el templo y resucitar un muerto, como la misma realidad, y el muerto será Él, ¿no? Y el resucitado será Él. Y me llama la atención cómo dice: los discípulos no entendieron y después de la resurrección de Jesús entonces entendieron lo que quería decir. Esto es una realidad en nuestra vida. ¿Cuántas veces no entendemos lo que Dios hace? No entendemos lo que nos pasa. Y tiene que pasar un tiempo, tienen que pasar circunstancias para que entonces se nos abra el entendimiento y podamos saber por qué y para qué pasaron las cosas. Pues que aprendamos esto, a confiar en el momento cuando no vemos y no entendemos, que ya llegará el momento de saber entender. Y luego al final del Evangelio dice: muchos creyeron en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Es curiosa esa contraposición. Es decir, muchos se fiaron de Él, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esta afirmación?
Pues viene a que muchos creyeron en él por sus signos, por sus milagros. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía que cuando llegara el momento de la dificultad, de la prueba, cuando estar con Jesús significara comprometerse y poder tener dificultades, entonces se alejarían y no sabrían nada de él. Es la gente que cree, pero luego ante las pruebas, ante las dificultades de la vida, lo deja y se va. Esto va a ser necesario que en nuestra vida haya pruebas, haya dificultades, las vayamos superando y así vayamos afianzando nuestra fe en Jesucristo. No importa lo que decimos, sino nuestra perseverancia en las obras. Bien, pues vivamos este domingo y reavivemos especialmente el sentido del templo como lugar de encuentro, de estar, de intimidad con el Señor, y cuidémoslo así, como lugar de encuentro y de intimidad con el Señor. Un abrazo a todos y feliz domingo.